Quisiéramos pedirte, por favor, que mientras nosotros estudiamos tu palabra, tú nos ayudes a no perdernos lo que Jesús quiso decir aquí. Que tampoco nos dejes perdernos de lo que Él ha logrado con su muerte. Y que, Señor, tú nos ayudes a atesorarlo y Señor, a responder a Él según la realidad de lo que Él es y según la verdad que Él nos enseña. Así que, por favor, sosténnos durante este tiempo, danos de tu gracia, ilumina nuestro entendimiento, saca a flote nuestros pecados y, Señor, límpianos por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sale, déjenme tomar mis notas que están por acá. Ando cuatrapiarillo. Bien, pues como les dije, estamos terminando la segunda sección del Evangelio de Marcos y si Dios nos presta vida, vamos a terminar la próxima semana el capítulo 10 y vamos a comenzar con la tercera sección. De los capítulos del 11 hasta el 16 es la tercera sección del libro de Marcos y esa sola sección, del 11 al 16, abarca una sola semana de tiempo real. Es el tiempo de la última semana de vida del Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús va subiendo a Jerusalén, Él está dispuesto ya a morir, sus discípulos saben que Él va a morir y lo que vimos la semana pasada y que el Señor Jesús agregó para nosotros es que Él nos da una descripción detallada de sus sufrimientos, pero también Él nos dice que será entregado a los gentiles. Dijimos que en el pensamiento judío, en el Antiguo Testamento, ser entregado a los gentiles implica que Él iba a sufrir la ira y el juicio de Dios. Así que, pues ahí nos quedamos. Algo más que quisiera recordarles antes de avanzar y empezar a revisar el texto que nos toca hoy, que es desde el versículo 35 hasta el 45, es recordarles que no nada más aprendimos una historia la semana pasada, de cómo Jesús anuncia su muerte. No nada más estamos aprendiendo información. Creo que dentro de todo lo que intentamos la semana pasada fue hacer un énfasis muy marcado en lo que el Señor logró con su muerte y con sus padecimientos. Dijimos que el Señor Jesús iba a ser rechazado, pero por su rechazo Él nos hizo aceptos a nosotros delante de Dios. También dijimos que Él iba a sufrir desprecio y que por su desprecio, por el desprecio que Él sufrió, nosotros podemos llegar a ser perfectamente amados. Hablamos acerca de su ejecución y que fuera de su propia ciudad. Murió como el peor de todos, alejado de la ciudad santa. Pero por eso nosotros somos acercados a Dios. Su condena nos trajo salvación a nosotros. Y en su muerte, la Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser llamados justicia de Dios en Él. Él nos justificó, Él nos ha hecho inocentes y Él absorbió la ira de Dios. No la canceló, no la removió, no la quitó, no la arrumbó por algún lado. La justicia de Dios fue ejecutada y fue absorbida completamente por el Señor Jesús, quitando la maldición de la ley que estaba sobre nuestras cabezas y que nos condenaba al infierno eterno. Diciendo todo esto que acabo de decir, yo me di cuenta que la vez pasada fue un sermón muy denso en ese sentido. Así que intentaré ser más diligente en que no sea tan denso, porque también es difícil de recordar todo eso. Pero todas esas cosas son verdades dignas de ser recordadas, todas ellas. Y precisamente por eso estamos grabando todo este asunto, para que cuando tú llegues a casa, después, si quieres, lo repases y tomes nota y vuelvas a meditar en eso y hagas todo este asunto. Esta herramienta que tenemos ahora nosotros con la grabación de los sermones, pues es una buena manera de que tú te tomes un tiempo para leer tu Biblia durante la semana. Tal vez no repases todo, pero tal vez sí puedas ir como un día, el lunes un cachito, el martes otro cachito y así te la llevas. Así que vamos a empezar con nuestro texto. El versículo 35 entonces comienza diciendo, entonces. Esta es la palabra que liga esta narrativa que tenemos sobre la petición de Jacobo y Juan con lo que el Señor Jesús dijo anteriormente. El Señor Jesús está hablando de su muerte por tercera vez, de cómo iba a ser azotado, de cómo iba a ser rechazado, de cómo iba a ser condenado, de cómo iba a ser entregado a los gentiles y de cómo iba a resucitar. Y entonces, inmediatamente después, se acercan Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, con una petición.
con una petición y de una manera muy manipuladora, diciéndole al Señor: oye Señor, queremos que nos hagas algo, pero dinos que sí. O sea, no te vamos a decir todavía qué es, pero dinos que sí. Y el Señor Jesús les dice: no, ¿qué quieren que les haga? Díganme primero y después hablamos. La petición fue esta: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Esa petición está en el versículo 37. Así que, aunque esta es la tercera vez que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos acerca de su muerte, ellos todavía no entienden. O sea, Jesús está hablando de su sufrimiento, de cómo Él iba a traer salvación al mundo, y ellos siguen esperando que Jesús afirme su reino con toda su gloria en ese momento. Que ellos puedan no nada más participar de ese reino, sino que ellos quieren una posición especial. O sea, nosotros queremos los mejores asientos. O sea, después de ti, el de la derecha y el de la izquierda. Nosotros queremos eso. Entonces, los discípulos van ahí de una manera egoísta, de una manera orgullosa, de una manera, en inglés se dice self-seeking, como buscando cosas para ti mismo, egoísta, intentando manipular al Señor Jesús. O sea, dinos que sí. Todavía no te decimos qué, pero dinos que sí, para que tú nos concedas las posiciones más altas en tu gobierno cuando tú vengas en tu reino y lo establezcas. Dice ahí la Biblia: cuando vengas en tu gloria, concédenos que en tu gloria, dice ahí. En el pasaje paralelo de Mateo dice que cuando se establezca el reino. Cuando todo el reino de Dios esté establecido completamente, plenamente en la tierra, nosotros queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ellos querían posición, querían estatus y querían poder. Eso es lo que querían. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la derecha y la izquierda son maneras de representar poder político en la manera en la que se organizan los asientos. Por ejemplo, está el rey, está su trono, y a su derecha está el segundo en la escala de autoridad en el reino. El rey, y a su derecha está el segundo en autoridad, y a la izquierda es la persona que está en el siguiente escalón político en el asunto del gobierno del reino. Entonces Jacobo y Juan dicen: no importa quién sea cuál, no importa si tú a uno lo pones a la izquierda o a la derecha, nosotros queremos, o sea, pero que esos lugares sean de nosotros. Como nosotros sabemos, Jacobo y Juan son hermanos. Y en el relato de Mateo, la Biblia dice que fue la mamá de Jacobo y de Juan la que hizo la petición a Jesús para sus hijos. Aquí el asunto es que hay evidencia interesante, no la vamos a revisar ahorita, pero hay evidencia interesante de que la mamá de Jacobo y Juan probablemente era hermana de María, la mamá de Jesús. Entonces llega la tía, usando la carta de la familia, intentando manipular a Jesús también, para que Jacobo y Juan, probablemente sus primos, tengan los asientos más altos, ¿no? Para que se hagan las cosas como se hacen aquí en México, ¿verdad que sí? O sea, una persona aquí en México no pone al más listo, al más capaz. Van y si tienes palanca, meten a tu primo, algo así es lo que están poniendo. Así que los discípulos piden esto, pero mi pregunta es, o lo que yo estaba pensando cuando estaba haciendo es: ¿por qué son así? O sea, ¿por qué, aunque el Señor Jesús les ha dicho repetidamente lo que Él planea hacer, porque ellos siguen con lo mismo? Porque ellos son así, porque ellos son manipuladores y orgullosos y egoístas. Bueno, hay una promesa del Señor Jesús a este respecto. ¿Recuerdan el relato del joven rico que estudiamos hace algunas semanas? Bueno, en el relato del joven rico, en Mateo 19:28, déjenme se los leo bien. El Señor Jesús dice, cuando el joven rico se va, y Pedro le dice a Jesús: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dice, escucha, Mateo 19:28 dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo me imagino que Jacobo y Juan sacaron cuentas, pero pues 6 de un lado, 6 del otro, nosotros aquí y los demás donde tú quieras.
Esa fue la promesa que Jesús hizo. Ellos sabían que se iban a sentar en tronos. Pero lo que ellos no entendían, y ahorita no lo vamos a ver bien, nada más quiero comentárselos. Jesús no estaba diciéndole a los discípulos que ellos iban a tener una vida esplendorosa y maravillosa. Jesús lo que estaba haciendo era que estaba condenando y rechazando lo que hasta ese entonces la nación de Israel había hecho. Porque hay 12 tribus, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, ustedes que me siguieron, ustedes que creyeron en mí, ustedes que me han amado, ustedes que de verdad me reconocieron como su Salvador y como su Rey, van a ser los que se van a sentar en ese trono. Y ustedes van a juzgar a Israel. Entonces lo que el Señor está haciendo es rechazando el sistema de Israel y estableciendo uno nuevo. Está rechazando a Israel por su incredulidad. Pero lo único que ellos escucharon era que iba a haber 12 tronos. Entonces, pues, yo me agarro el mejor, ¿no? Ahora, de ahí podría ser, pero no podemos pensar en los discípulos como meras víctimas, que simplemente entendieron algo mal y se les pasó. La verdad es que no. Y yo tengo 2 razones. La primera es porque Jesús es un excelente maestro. O sea, si nosotros hemos comprobado algo en el Evangelio de Marcos, es que el Señor Jesús, aparte de ser el Rey humilde, el servidor de todos, es un excelente maestro, que su pensamiento es brutal, que Él es súper sabio, que Él es súper inteligente, que Él sabe discernir todo muy bien, y no nada más discernirlo, sino también explicarlo. Así que yo no creo que ellos no hayan tenido la oportunidad de aprender. Pero todavía más yo pienso que este es simplemente un síntoma. O sea, esta es una evidencia de algo más. Recuerden lo que dice Marcos 7 del 20 al 23. Y yo te animo a regresar a Marcos, porque algo que tú debes de aprender con tu Biblia, y esto es para leerla también después, es que no puedes leer los textos como si fueran historias aparte. Así como en un rompecabezas, cada historia fue diseñada e inspirada por el Espíritu Santo de modo que encajen exactamente en el rompecabezas y le den sentido a un todo. Entonces yo no creo que los discípulos sean meras víctimas, porque mira lo que dice Marcos 7:20. Vamos a empezar en Marcos 7:20. Dice, porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro del corazón. Entonces, ¿por qué los discípulos son así? Bueno, porque son orgullosos. Porque ellos tienen un corazón orgulloso y ególatra. Esa es la razón. Egoísta, que yo, en mí todo el tiempo. Ese es el punto. Como Narciso. ¿Han escuchado la palabra narcisista? Bueno, pero ellos están enfocados tanto en ellos mismos. La historia de Narciso es la historia de un cuate en la mitología griega, que una vez estaba sentado en un laguito donde había agua, y vio su reflejo y dijo, qué maravilloso soy. O sea, se quedó embobado tanto con su reflejo que trató de abrazarse y se ahogó. A eso nos referimos cuando decimos que alguien es narcisista, que está endiosado con sí mismo, completamente ególatra. Todo es sobre mí. Así que los discípulos fueron muy egoístas y fueron orgullosos. Esa es la razón principal. Y este problema del orgullo y de ver quién es el mejor y todo eso no es nuevo, porque recuerden también lo que leímos en Marcos 9. En Marcos 9, en el versículo 33, vamos a leer desde el 31. Cuando Jesús les anuncia su muerte por segunda vez, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle
Pero él, volviéndose, mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: ay, perdónenme, yo estoy muy mal. Estoy en el 8. 9:33. Sí, 9:33. No, yo estoy muy mal. Sí, era 9:33. Dice: y cuando llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Esto no es nuevo. O sea, el Señor Jesús ha estado lidiando con esto ya. Y ellos todavía no entienden, ellos siguen peleando. Y si ustedes leen el relato de Lucas, incluso en la última cena, ellos siguen peleando por ver quién es el mayor. O sea, el Señor Jesús ya se va a morir al día siguiente y ellos todavía no entienden y siguen peleando a ver quién va a mandar. ¿Quién va a ser el que le va a seguir a Jesús? Esto es un problema recurrente en ellos. Ser orgullosos y ser egoístas es algo que los discípulos tienen muy arraigado en su corazón. Pero si algo podemos decir a favor de los discípulos es que ellos mostraron fe. Hay que reconocerles eso. O sea, Jesús está diciendo: me van a matar, me van a insultar, me van a humillar, me van a condenar a muerte. Pero ellos creen que de alguna manera todavía Jesús va a vencer y va a establecer su reino. Eso tenemos que dárselos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, hay que reconocerles eso a los discípulos. Ellos tuvieron fe. Pero aunque ellos tuvieron fe, ellos todavía no entendían lo que Jesús había venido a hacer. No entendían la naturaleza de la misión de Jesús y no entendían las implicaciones de lo que significa seguir a un rey como Jesús. Para nada lo entendieron. ¿Y cómo sé eso? Porque mira cómo les responde Jesús. Vamos en Marcos a 10:38. Cuando ellos hacen su petición, entonces Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. O sea, no tienes idea lo que estás diciendo. No sabes. No saben lo que piden. Están perdidos. Dice el Señor Jesús: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y el Señor Jesús usa dos ilustraciones interesantes. Una es la de un vaso. En otras traducciones de la Biblia, esta palabra que aquí nosotros leemos como vaso se traduce como copa. Y en el Antiguo Testamento la copa es una imagen de la ira de Dios. El Antiguo Testamento usa constantemente una copa para decir que Dios va a derramar su ira sobre ciertas naciones o sobre el pueblo de Israel o cosas así. De hecho, nosotros cuando vamos a... Esto está pasando antes del Getsemaní, antes de que Jesús esté orando. ¿Te acuerdas lo que Jesús está orando en el Getsemaní? Padre, si es posible que pase de mí, ¿qué cosa? Esta copa. Entonces, la copa, que es lo que está diciendo Jesús, es que Él iba a ser castigado con toda la ira de Dios y que Él iba a recibir el castigo de todos los pecados de la humanidad, que los iba a llevar sobre su cuerpo, que Él iba a ser aplastado por la culpabilidad de nuestros pecados, por la justa mano del Padre. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Pueden hacer eso? Y luego dice: pueden beber del vaso que yo bebo, o pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Ahora recuerda que el bautismo, como aprendimos en nuestra serie anterior, es una palabra griega que se pronuncia baptizo, que significa sumergirse. Lo que significa. Entonces, Jesús no está hablando de ser bautizado con el bautismo de Juan. Jesús no está hablando de sumergirlos del bautismo cristiano. Lo que está diciendo Jesús es que Él iba a ser sumergido, inundado, sepultado, cubierto por la ira de Dios, sofocado por el juicio y la furia del Dios justo sobre Él. ¿Pueden hacer eso? Esa fue la pregunta de Jesús para Jacobo y Juan. Y mira su corazón orgulloso. ¿Qué dijeron? Enchiladas.
Fíjate lo que dicen. Mira lo que dice el versículo 39. Y ellos dijeron, podemos. Piece of cake. Dale. Sí, podemos. Ellos no tenían idea. Ellos de verdad no tenían idea. Su orgullo sigue saliendo a flote, ¿te das cuenta? Nosotros, así a simple vista con lo que acabamos de leer ahorita, nosotros, pues no podríamos. O sea, no, ni para qué lo intentamos. Pero ellos de manera orgullosa dicen, sí podemos hacerlo. Jesús les responde en el versículo 39, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pues ándeles pues, ustedes van a recibir bastante de esto, más de lo que ustedes piensan ahorita. Si creen y pueden, pues está bien, eso va a pasar. Pero algo que sí debemos de aclarar con esto es que Jacobo y Juan no cargaron la ira de Dios por nuestros pecados como Jesús lo hizo. No debemos de malentender el texto así. Cargar la ira de Dios para la justificación de los pecadores es algo que solo Jesús hizo. Esa es su obra salvadora. Recuerden que la salvación es de Dios, solamente de Dios, únicamente de Dios. Nadie mete mano en la salvación del hombre más que Dios. Pero también nosotros debemos de ser agradecidos, porque gracias a Dios, a ti y a mí, Jesús no nos pide tomar la copa que Él bebió o ser bautizados de la manera en la que Él fue bautizado. A nosotros no nos pide eso. Sin embargo, como cristianos, sí somos llamados por las Escrituras a identificarnos con el Señor Jesús, especialmente con sus sufrimientos y con su muerte. Incluso el bautismo con el que nosotros somos bautizados, eso simboliza, ¿cierto? Que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y que por la gracia de Dios hemos ido a vida nueva para la gloria de Dios. Eso es lo que el bautismo significa. Nosotros nos identificamos con Él. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis y hacer una pregunta medio abstracta. ¿Cómo puedo yo? Y quisiera que lo pienses nada más. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo hacer esto en nuestro día a día? O sea, ¿cómo puedo yo mostrar que me identifico con Jesús en su sufrimiento? Porque está padre decirlo, ¿estás de acuerdo? Se escucha bien, se escucha bonito, se escucha poético, se escucha sufriente, se escucha profundo. Pero si yo soy un cristiano, ¿cómo puedo yo pasar de las palabras a los hechos? Porque al fin las palabras se las lleva el viento, ¿estás de acuerdo? Y el punto de que nosotros estudiemos la Biblia no es simplemente recibir información. El punto es que esa información sea llevada a la obediencia para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Así que, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo podrías hacer en tu día a día? ¿Qué es lo que Dios me llama a hacer de modo que mi unión con Cristo en su sufrimiento y en su muerte sean visibles para la gente que me rodea? Yo quiero sugerirte algo. Esta es una respuesta que yo te sugiero. Amando sacrificialmente a otros para su gloria. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Sacrificialmente dejó su posición exaltada en los cielos, en su trono, vino, se hizo servidor de todos, de manera sacrificial, dando todo, pagando todo, para bien de pecadores. ¿Cómo puedo yo unirme a Cristo en su sufrimiento? Igual, amando sacrificialmente a otros para la gloria de Dios. ¿Sí? Bien. Pues dijo el Señor Jesús, ok, pueden, beberán y lo harán. Así que el Señor Jesús termina su argumento diciendo, pero, así van a ser bautizados con esto y si van a compartir mi copa en cierto sentido, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. El relato de Mateo dice que el Padre, en su sola potestad, ha decidido quién ocupe esos lugares. Jesús dice, yo ya no lo hice. Si tú quisieras
Tendrías que llegar a la cita que fue en la eternidad pasada, por decirlo de algún modo, cuando el Señor soberano decidió hacerlo. Ninguno de nosotros estamos ahí, ya llegaste tarde. O sea, eso ya está hecho. Pues así termina este asunto de Jesús. Jesús responde a sus discípulos así. Y yo quisiera que también tomaras ánimo de esto. Tú vas a decir, bueno, pero eso sería injusto, ¿no? O sea, pues nosotros deberíamos de... O sea, debería de ser ahí el que se lo merezca, en esos lugares especiales. No, es que ese es precisamente el problema. Eso es precisamente lo que los discípulos están pensando. Jesús quiere quitar de ellos esa competencia ridícula que tienen en medio de ellos para ver quién es el mayor. Ese es el problema, para ver quién lo merece más, para ver quién es más digno de estar sentado ahí. Entonces, yo quisiera que tomes esperanza de lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿A quién le van a tocar esos lugares? No lo sé. Eso le pertenece al Señor. Pero lo que Él sí nos ha revelado, eso sí nos compete para que nosotros lo llevemos a cabo. Aquí el asunto es que nosotros podemos descansar en su justicia, de que Él va a hacer lo que es justo, ¿cierto? Dios es justo, es esencialmente justo. Él no se equivoca, Él no hace nada malo, Él no trata a los demás con con preferencias. El Señor no hace distinción de personas, Él es justo. Tú puedes confiar en eso. El Señor es santo, significa que Él nunca peca, que Él es único en su categoría y que Él no puede mirar la maldad de lejos. Entonces podemos confiar en su justicia y en su santidad. Podemos confiar en su sabiduría perfecta. Podemos confiar en su omnisciencia. Él sabe todas las cosas. Nosotros podemos confiar en su bondad. Y Él es bueno, de verdad bueno. Él no va a actuar con malicia, nunca. Nosotros podemos confiar en su rectitud. La palabra de Dios dice que Él es recto, que Él es íntegro. Íntegro viene de una sola pieza. O sea, no es como que Dios se comporte de una manera con cierta gente y después con otra. Él es íntegro. Entonces las cosas escondidas pertenecen a Jehová, y eso está bien. Y nosotros podemos descansar precisamente en que descansan en el carácter perfecto de Dios. ¿Estoy siendo claro con eso? Entonces, si el Señor lo ha decidido en su sola potestad, está excelente, está bien. Tal vez no va a ser lo que yo me imagino, pero sí va a ser lo que es perfecto, justo, santo y bueno. Así que vamos a terminar con nuestro versículo. Y ahora, con nuestro texto, perdón. Ahora, cuando los 10 comenzaron a escuchar esto, dice la Biblia que se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Vamos en el versículo 41. Date cuenta que Jesús está ahí lidiando con una cuestión de orgullo, de pensar que ser el que está en la posición más alta es lo mejor. El que manda es el más importante, ¿cierto? Y esa es mucho de cómo nosotros pensamos en nuestra cultura. Cuando yo estaba leyendo esto, dije, bueno, pues ¿por qué se enojaron? Pues ¿qué les pasó? ¿No los insultaron? ¿No les dijeron nada? ¿Sabes por qué se enojaron los otros 10? Porque ellos estaban igual. Sí, todos estaban igual, se peleaban a cada rato para ver quién era el mayor, quién era el más importante, quién era el líder, quién era después de Jesús. Ellos estaban igual, ellos querían lo mismo que Jacobo y Juan, nomás que estaban enojados porque Jacobo y Juan les hicieron gane. Sí, ese fue todo el problema. Estaban enfrascados en esta competencia egoísta y ridícula donde ellos querían ser los primeros. Y el Señor Jesús, con compasión otra vez. ¿Cómo vemos a Jesús? Me encanta esto en esta segunda sección de Marcos, que constantemente está trayendo a sus discípulos aparte para explicarles, para enseñarles. Dice nuevamente el versículo 42, más Jesús llamándolos. Ellos no sé si son conscientes de lo que están teniendo en su corazón, esa actitud pecaminosa, orgullosa. Yo creo que sí, que está tan enraizada en sus corazones,
Pero yo también creo que a lo mejor no, porque estaban tan influenciados por su cultura. Mira lo que dice el Señor Jesús de los fariseos y de los sacerdotes y de los que eran líderes de las sinagogas. Escucha con atención. Voy a leer de Mateo 23, del 6 al 7. No es necesario que lo busques. Si quieres luego lo buscas ahí en tu Biblia y lo marcas, pero escucha con mucha atención lo que dice el Señor Jesús de los líderes religiosos del tiempo. Ellos aman los primeros lugares en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les encanta que los saluden en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro. A ellos les encanta eso. Estos son los líderes de Israel. Los orgullosos que siempre están buscando ser los primeros. Pero nosotros estamos igual. Nuestra cultura es igual. Nuestra cultura ensalza la grandeza del mismo modo. ¿Cierto? Aquí se mide tu grandeza por cuánta gente mandas tú. Ajá. Que tú vas y tus chicharrones truenan y tú eres el McLean, tú eres el ¿cómo se llama? El Chuck Norris de tu trabajo y todos así te los traes, pero tú eres maravilloso, ¿no? Se mide el éxito por cuántas personas tú ordenas y cuántas personas te obedecen y te sirven. Nuestra cultura es igual. Y esto nos enseña del Señor Jesús, que el Señor Jesús siempre fue muy intencional en traer a la luz lo que había en el corazón de sus discípulos. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, nosotros también debemos de ser bien intencionales de buscar estos patrones de pecado en los corazones que nuestros corazones engañosos y malvados que están tan enraizados a veces. Y que a veces no vemos mal simplemente porque la cultura dice que está bien. O porque siempre nos han enseñado así. A veces ni siquiera cuestionamos nuestras motivaciones. Y pensamos que nuestra justicia es perfecta y es maravillosa. Pero nosotros deberíamos de medir, como decíamos hace ratito en la escuela dominical, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, lo que hay dentro de nuestro corazón, con la palabra de Dios, de modo que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Señor Jesús fue muy intencional con eso y nosotros debiéramos de hacerlo también ahora que nosotros tenemos su palabra. Toda la revelación que Dios nos ha querido dar la tenemos. Y mi oración es que nosotros seamos así. Que nosotros no seamos ingenuos pensando que todo lo que hacemos está bien o que todo lo que sentimos es justificable. Mi oración es que nosotros seamos gente que se mide y se conforma a la revelación bíblica. Una de las razones, también quería comentarles esto, una de las razones por las que a veces soy tan amplio con este asunto y trato de ser exhaustivo y de terminar y de sacarle todo lo que podemos al texto, así las palabritas y todo eso, es porque precisamente nosotros necesitamos ser confrontados con la influencia de nuestra cultura. La verdad, nuestra cultura ejerce una influencia grande sobre nosotros y una presión grande. Hace unos días mi amigo Ray, el que les platicaba hace ratito, decía, ¿un pez sabe que está mojado? Esa es la pregunta. O sea, si yo estoy si este ha sido mi ambiente desde siempre, o sea, ¿cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cierto? Por eso es tan importante que nosotros analicemos nuestras acciones, nuestras emociones, la influencia de la cultura. O sea, porque esta es una cultura pagana, ¿entiendes eso? Está dada a dioses y está dada al placer de su corazón. Es una cultura narcisista, donde lo más importante para la gente, ¿qué es? Yo mismo. Y yo quiero que todos vean lo que yo hago y que sepan que ayer comí pay de limón y tomamos fotos a todo y lo subimos y ay sí, que yo quiero ser lo que tú quieras. Nuestra cultura está bien podrida. Y seríamos ingenuos, muy inocentes, si nosotros pensáramos que esta cultura no nos ha influido a nosotros.
Por tanto, es mi deseo que todos nosotros pudiéramos llegar a confrontarnos con la palabra de Dios y a vernos en el espejo de la palabra de Dios. Yo creo firmemente que es la palabra de Dios la única cosa que va a informar a tu mente con la verdad. Y la única cosa que va a transformar tu corazón. O sea, esta verdad de la que vas a ser informado en tu mente transformará tu corazón, de modo que tu voluntad se conforme al patrón bíblico. Que tú vivas para su gloria. Recuerden lo que dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La esencia misma del hombre la transforma. Por eso yo creo que el estudio bíblico es tan importante para nosotros. La adoración es importante, sí es importante. La oración es importante durante el culto, sí, la oración es importante durante el culto. Pero nada tan importante como la palabra de Dios. Nada, incluso nuestra adoración es informada por lo que nosotros sabemos de Dios en su palabra. Cantamos de su grandeza, de su majestad, de su obra en la cruz que nos ha sido revelada. Todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de la palabra de Dios. O por lo menos intentamos que así sea en esta iglesia. Por eso es que la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios es lo que ocupa la mayor parte del tiempo durante nuestro culto, y es por eso que todo lo demás, la lectura, los cantos, gira alrededor de lo que Dios desea hablarnos este día. ¿Sí? Así que, de verdad, yo pienso que la palabra de Dios es lo único que va a informar a tu mente con verdad, que transforme tu corazón para que tu voluntad cambie y sea conformada a la verdad del Dios verdadero. Por eso intentamos que la predicación sea así. Por eso intentamos que la enseñanza sea así. Y como un favor, quiero pedirte que por favor ores por mí. Ora por mí, para que esto pueda ser verdadero, para que yo pueda hablarles a ustedes con fidelidad. Para que yo no hable mis palabras, sino que ustedes puedan de verdad obtener todos los domingos lo que la Biblia dice y escuchar el Evangelio y ver la grandeza de Jesús. De modo que resulte dulce a tu corazón. Por favor, ora por mí. Esa es mi intención cada domingo. Vamos a terminar con los versículos 42. Dice que más Jesús llamándolos les dijo: bueno, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Fíjate, el Señor Jesús no quiere que sea así, como en el mundo. En la iglesia no debería de hacerse el asunto de quién es el mayor como en el mundo. ¿Cómo es en el mundo? Bueno, Jesús nos dice que las personas se enseñorean, como si yo fuera tu Señor, como si yo fuera tu amo, como si yo fuera tu jefe. Hágale así. No. Y también dice, las personas ejercen autoridad. Señor Jesús no quiere que entre nosotros sea así. Yo voy a ejercer mi potestad sobre ti, mi autoridad sobre ti. Porque yo digo, ándele, ¿cómo no? Así no. Entonces, ¿qué quiere el Señor Jesús? Bueno, dice, el que quiera ser grande será, ¿qué cosa? Servidor. Será el servidor. Déjenme se los leo. Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será. ¿Saben cuál es una buena? Esa palabra siervo aquí no es tal vez no sería la mejor traducción. Porque en griego esta palabra siervo se dice doulos. Y eso significa doulos. Y eso significa esclavo. El que quiera ser el primero va a ser el esclavo de todos. Lo que está pasando es que Jesús nos está llamando
a tener una vida de servicio a nuestros hermanos de una manera sumamente radical. Sumamente radical. Él nos está llamando a ser grandes, grandes servidores. Y esta es la razón. Mira lo que dice el versículo 45. Porque, ¿te fijas? Ese porque es la razón por la cual tú no debes de enseñorearte de tus hermanos. Tú no debes de tratarlos con dureza, ejerciendo sobre ellos autoridad. Y más bien tú deberías de ser servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este versículo, estaba escuchando y leyendo al hermano Robert Sproul. Ustedes lo van a encontrar en internet como R.C. Sproul, R.C. Sproul. Y él decía que para este versículo, el 45, se necesita 3 y 4 domingos para predicarlo más o menos bien. Y yo con mucha vergüenza les puedo decir que es el cachito más chiquito de la prédica, pero también es el más importante. Así que escucha con mucha atención. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de hacer esto, porque el Hijo del Hombre, ¿te acuerdas de este título precioso que Jesús usa constantemente en sí mismo? Que muestra tanto su realeza como su humillación, porque el Hijo del Hombre se le entregaría un reino sin fin, pero es el Hijo del Hombre, sencillo, se ve igual que nosotros, servidor de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vino al mundo desde su posición exaltada en la eternidad, siendo adorado por millones de ángeles, cantando de su gloria sin fin, en una majestad tan poderosa que nadie puede llegar a verlo porque si no se muere, sin necesidad de nada. Él desde su posición exaltada a la diestra de Dios vino al mundo como un niño naciendo en un pesebre con animales malolientes, sin honra de nada, sin que fuese amado por el mundo. Él vino a Belén a nacer como un niño, como un bebé, envuelto en pañales, no para ser servido. Aunque él tenía todo el derecho de que todos sus deseos se suplieran y todas sus necesidades humanas fueran suplidas inmediatamente, él no vino para eso. No vino para ser servido, sino para servir. Él iba a satisfacer las necesidades de otras personas. Pero ni siquiera son personas iguales a él. ¿Estás de acuerdo? O sea, servir a un igual como sea. Servir al jefe, pues sí, pues es el jefe. Servir a un igual, pues es igual. Pero alguien peor que yo, alguien que no merece ser servido, alguien que en lugar de merecer ser servido merece ser castigado. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Él vino a servir. Él serviría a otros. Tal vez la mejor ilustración que tengo para lo que el Señor Jesús hizo es servir a los niños. Ser maestro es una cosa interesante. O sea, toma, no porque sea mi esposa, pero toma el ejemplo más cercano que tenemos a Sara, ¿no? Sara, ¿a quién le está sirviendo? A los niños, a los más chiquitos. ¿Qué va a poder obtener ella de ellos? Nada, más que berrinches y lloridos al por mayor. Servir a los niños requiere un carácter especial. El Señor Jesús vino a servir, pero Él también dice que vino a dar su vida por un rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, que nosotros ya no tenemos
culpa sobre nosotros, que hemos sido justificados, que nosotros ya no tenemos el infierno como destino eterno colgando sobre nuestra cabeza, que nosotros ya no somos cautivos, que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido liberados por este precio, que nosotros ya no estamos bajo juicio. Nosotros, los cristianos, fuimos rescatados por un precio, el precio más alto de todos. La vida del Hijo de Dios se derramó en la cruz. Él fue aplastado por el peso de nuestros pecados. Él sufrió hasta lo sumo, pagando cada centavo de nuestra deuda para que nosotros fuéramos liberados, y lo hizo con alegría. ¿Recuerdan? Nadie me quita mi vida. Puesto el gozo delante de Él, menospreció la vergüenza. Él lo hizo con alegría. Este rey servidor que vino a servir a personas indignas de ser servido. Y es porque vemos al Rey de Gloria colgando de un madero, luchando por respirar, siendo abandonado por el Padre, recibiendo burla y escarnio más vil de todos. Es porque lo vemos a Él salvando a personas como nosotros, que nosotros podemos servir alegremente a otros. Si Jesús ha hecho tanto por mí, siendo yo indigno como soy, a mí que me cuesta servir a mi hermano, que es igual que yo. No debería de costarnos. Él ha hecho tanto por mí. ¿Cómo yo no haré esto poco por Él? Por su causa, por amor de las personas que llevan su nombre. ¿Cómo no lo haré? Entonces, los cristianos somos llamados a convertirnos en servidores sacrificiales, a ser servidores abnegados, sacrificando nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras preferencias, por el bien de otros, así como el Señor Jesús lo hizo. Nosotros no podemos hacer lo que el Señor Jesús nos pide si nosotros no conocemos su perdón. Si nosotros no hemos sido rescatados por Jesús, tú olvídate de que vas a tener lo necesario para poder servir a los hermanos de esta manera. No lo vas a tener. ¿Por qué no? Bueno, pues porque si no conoces su gracia y su misericordia, si tú eres ajeno a su bondad, si tú no conoces su salvación, pues entonces, ¿cómo vas a servir a otros con bondad y misericordia y compasión? Si tú sigues pensando que tú eres merecedor de las bendiciones de Dios, ¿sabes cómo vas a tratar a las demás personas? Por lo que ellos se merezcan. Ah, no, pues es que él no hace nada, pues lo que le voy a hacer, lo voy a criticar y lo voy a tratar mal y voy a estar hablando de él porque él no hace nada. Pero yo no he hecho nada por mi salvación. Al contrario, yo hice todo para que me condenaran al infierno, y aún así Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es eso, el perdón de Jesús y el amor de Jesús hacia mí, lo que me va a dar todo lo que yo necesito para que yo pueda hacer lo que Él me pide. Necesitamos de su gracia. Necesitamos conocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Y este texto es maravilloso, de verdad. Déjalo así como que se remoje en tu mente, síguelo meditando, escucha, porque el Hijo del Hombre, ¿cuál es la razón por la cual tú deberías de servir a tus hermanos con alegría? Como leímos hace ratito en Filipenses, con la misma mente de Jesús, considerándolos a ellos como superiores a ti mismo. Y luego dice la Biblia en Filipenses, tengan ustedes la misma mente, la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó o no estimó ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, y en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tengan esa mente en ustedes. Necesitamos
Necesitamos conocer la gracia de Jesús para que nosotros podamos dar a los demás gracia. No hay otra manera. Así que yo te animo a que durante esta semana pienses una aplicación muy práctica, muy simple. ¿Para qué voy a ir la próxima semana a la iglesia? ¿Para qué? La respuesta sería para ser el servidor de todos. ¿Cómo puedo yo servir en la iglesia esta semana? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? ¿Qué puedo hacer por buscar su bien? Piensa en eso. Y los que tenemos familia en casa, pues eso está genial, porque pues la iglesia vive contigo. Tienes muchísimas formas de servir a la iglesia. Ahí en tu casa. No, es que yo quiero servir a la iglesia de manera sacrificial y poner mi vida en la línea por ellos. Dale, ahí está tu casa. Ahí tienes miembros de nuestra iglesia en tu casa. Sírvelos con alegría. ¿Sí? Pues vamos a orar. Vamos a orar y terminamos. Señor, danos aquí en Buen Pastor la mente de Cristo. Danos su sentir. Danos su sentir de vivir vidas radicales al servicio humilde de los demás. En lugar de este egoísmo y autocomplacencia en el que vivimos sumergidos en este mundo, danos el sentir que hubo en él, que no escatimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, que se hizo siervo por todos nosotros, obediente hasta la muerte más horrible de todas, pero al mismo tiempo la muerte más gloriosa de todas. Por favor, Señor, ¿podrías tú, por favor, crear esa mente en nosotros? Por favor, hazlo para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Hazlo por el bien de tu iglesia, Señor, y hazlo para que el mundo crea en ti. Porque tú dijiste que en eso conocerían que somos tus discípulos, si nos amásemos los unos a los otros. Padre, pon la mente de Cristo en nosotros. Lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén.